Hola, hola, vamos a trabajar la lección 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos. En esta lección vamos a aprender a conocer cuando tenemos entre dos rectas, ya sea paralelas o rectas no paralelas, como en el caso del punto C, los ángulos alternos externos y ángulos alternos externos, que van las dos cosas juntas, o alternos internos. Vamos a comenzar con un ejemplo. Le llamamos ángulos externos a los que están fuera de las rectas. En este caso tenemos la recta L y M. Los que están externos, que están fuera, sería el ángulo A. Externos, fuera, sería el A, D, F y G. Y los ángulos internos, los que están adentro, o sea, dentro de las paralelas, de las rectas, perdón, sería el ángulo B, C, E y H, ángulos internos. Ahora, los alternos externos es que estén alternados, como dice la palabra, pero que estén fuera de las rectas. En este caso, por ejemplo, cuando llamo alternos es que uno esté a un lado de la recta secante, podríamos decir, o la recta S, que es la que corta ambas rectas, uno que esté a un lado de la recta y el otro que esté al otro lado de la recta. Entonces tendría que ser el ángulo A y el ángulo G. Son alternados, uno a un lado y el otro al otro lado, pero son externos porque están fuera. El otro sería, bueno, esta es una pareja. La otra pareja sería el ángulo D con el ángulo F. Ahora los alternos internos son alternos, pero van a estar dentro de las rectas. Por ejemplo, el B y el H. Uno está a un lado de la recta secante y el otro está al otro lado. Esa sería una pareja. La otra pareja sería el ángulo C y el ángulo E. Bien, teniéndolo de esta forma, vamos a trabajar. En el siguiente diagrama vamos a identificar los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M, entre las rectas, los ángulos que no están dentro de esas rectas y los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de lo que sería la recta secante. Primero, tenemos el dibujo de la recta. Necesitamos los que están entre la recta L y M. Los ángulos que están entre ellas dos sería el ángulo B y C y el ángulo E y H. E y H. Estas parejas de ángulos están entre estas dos rectas, o sea, están adentro. Ahora bien, vamos a las rectas que están fuera. Las que están fuera de L y de M. Afuera está el ángulo A y el ángulo D, esta pareja, y el otro sería la pareja del ángulo F y el ángulo G. Bien, aquí estaría la otra pareja. Luego buscaríamos los que están a la izquierda de la recta secante. ¿Quién están a la izquierda de la recta secante? Esta es la recta secante. A la izquierda. ¿Cuál podríamos decir? Bien, primero vamos a decir. Bien, entonces los ángulos que están a la izquierda de ese serían todos los que estoy tocando acá. Pero le vamos a poner el ángulo A con el ángulo E porque esos ángulos son iguales. Ya les voy a explicar por qué. El ángulo A es igual a, bueno, el ángulo A, el ángulo E. Tenemos también el ángulo B y el ángulo F, también son iguales, ángulo B y ángulo F. Bueno, los que están a la derecha. ¿Quiénes son los que están a la derecha? A la derecha tenemos el ángulo D y el ángulo H. Luego tenemos el ángulo E y el ángulo G. Vamos a ponerle un I. Tenemos las parejas D y H, C y G. Porque no entiendo para qué es esto. Este es G. Sí, muy bien. Los tenemos entonces listos. Ahora bien, vámonos a la parte del lapicito. En el lapicito también nos da dos rectas y nosotros tenemos que trabajar lo que sería sacar los ángulos alternos, algunos internos y algo que se le llama ángulos correspondientes. ¿Recuerdan que les dije que el ángulo A era igual al ángulo E y que el ángulo B era igual al ángulo F? Luego les dije que el ángulo D es igual al ángulo H y que el C es igual al G. A esos ángulos se les llama ángulos correspondientes. Repito, se les llama ángulos correspondientes. Son aquel tipo de ángulos que nosotros vamos a encontrar
Entonces, un ángulo correspondiente es aquel tipo de ángulo que al ser transpuesta una recta, en este caso sería la recta L, al ponerla encima de la recta M, vamos a darnos cuenta que este ángulo D va a quedar encima del ángulo H y que el ángulo C va a quedar encima del ángulo G. Lo mismo sucederá con el lado izquierdo. ¿Por qué? Repito, si yo muevo esta porción y la pongo encima de este, nos vamos a dar cuenta que este va a quedar sobre el G y que el D sobre el H. Luego al otro lado, imaginemos, si esta porción del ángulo A lo transponemos, entonces nos vamos a dar cuenta que el A va a quedar encima del E y que el B va a quedar encima del F. A eso se le llama ángulos correspondientes. Bien, entonces ahora que tenemos nuestro dibujo, saquemos nuestros ángulos. Los internos, ¿cuáles son nuestros ángulos internos? Vamos a ver, creo que aquí me hace falta. A, B, C, D. D. Vamos a ver, ¿quiénes son los internos? Los internos son el D, el C, ángulo D, ángulo F y ángulo E. Son los internos. ¿Cuáles son los externos? Los de afuera. A, B, G, H. A, B, G y H. Y los alternos internos, uno de acá y el otro de acá. Alternos de un lado y del otro, pero que estén internos siempre. C y E. Ángulo C y ángulo E. Perdón, C y E. D y F. D y F. Bien, vamos a los alternos pero externos, los de afuera. Sería entonces B y H. B y H. El otro sería A y G. Muy bien, vamos a los correspondientes. Ya habíamos explicado. Puedo decir que el ángulo A con el ángulo E. Ángulo A y ángulo E. Otra pareja es el D con el H. D y H. El otro sería B y F. Y el otro sería C y G. Bien, y de esta forma vamos a trabajar esta lección 2.2.